Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto verles por aquí. Bienvenidos a Casa CEMEFI. Hoy estamos reunidos por una ocasión muy gozosa. A pesar de que todavía pues lamentamos mucho la partida de María Angélica Luna Parra, tenemos el honor de hoy hablar de pues este libro que se llama Democracia Creativa, que me parece que es pues un excelente resumen, apuesta, explicación y además muy contemporánea de uno de los muchos aportes que hizo ella en vida, que es el trabajo como funcionaria pública con organizaciones de la sociedad civil. Y presentarlo hoy aquí en Casa CEMEFI pues parece ser pues como la compleción del círculo, ¿no? Por así decirlo. Me llamo Katia Artigues, me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí. Dado que esto se está streameando, voy a hacer algo que suelo hacer siempre, streameando. Este es un verbo que ya nos hemos apropiado, que realmente no es mexicano ni español, ¿no? Pero que está transmitiendo por internet. Pues si alguna persona con discapacidad visual nos ve en el auditorio, soy una mujer de 50 años, con el pelo hasta los hombros un poquito más abajo, castaño, uso lentes, estoy usando una blusa negra. Y para hablar de este libro hoy tenemos a varios exponentes. Los iré presentando, yo creo que en la medida de que vayan hablando, ¿les parece? Bueno, los diré a grandes rasgos primero, antes de hacerle la palabra a Ricardo Bucio, que es el presidente ejecutivo de CEMEFI. Me acompaña aquí a mi izquierda Luis Linares Zapata, que es escritor y además esposo de la autora del libro, es decir, de María Angélica Luna y Parra, o Luna Parra, de las dos formas. También tenemos a Rosalba Vera, que fíjense nomás, es la secretaria técnica del Consejo Editorial de la Coordinación Técnica del Gabinete de Alfredo del Mazo. Bueno, Rosalba, que se encargó de editar este libro en gran parte, que trabajó con María Angélica Luna Ramos, Luna Parra, perdón, viene en representación de Érico Flores Pérez, que es el coordinador técnico del gabinete. También nos acompaña David Pérez Rulfo, que es director general de Corporativa de Fundaciones AC, y por supuesto Ricardo Bucio, a quien le cedo la palabra. Muy bien, pues muy buena tarde a todas y todos. Voy a hacer lo mismo que Katia, soy una persona de 55 y más, me pinto el pelo de blanco, tengo una camisa azul y un traje negro. Bien, pues es un gusto estar acá. En realidad no es una presentación de un libro regular, no es una presentación regular, pues hemos tenido 3 este año muy lindas, muy descriptivas. Aquí mismo tuvimos ciudadanía, ¿cómo se llama? Caleidoscopio ciudadano, con 1000 historias de organizaciones civiles y de procesos. Pero creo que este espacio también es un agradecimiento a la vida de Manqué, es también una memoria a lo que desde muchos espacios, muchísimas personas la conocimos y tuvimos algún tipo de relación que nos marcó, algún tipo de relación que nos influyó en una parte o en muchas partes de la vida, porque a Manqué era posible encontrársela en uno y en otro espacio por años y años. Bueno, primero, bienvenidas a este espacio, ¿no? CEMEFI le otorgó un reconocimiento especial a Manqué en 2017, que recibió Constanza en su nombre, porque ese día me decía que estaba enferma, y bueno, fue una forma que tuvo el CEMEFI en ese momento de reconocer esta trayectoria y todo lo que ella impulsó y me parece que sigue impulsando, y el libro ahora es un empujón también al trabajo de la sociedad civil organizada, pero no solo, también de la institucionalidad pública de este país. Yo quisiera comentar algunos encuentros que tuve con ella y que dan un poco cuenta de una lectura particular, y en donde me parece que cada una de las personas que estamos aquí, muchísimas más, podría hacer su propia recopilación de encuentros y los qué es, los para qué es, lo que surgió de ahí,
con ella y que dan cuenta en total, digamos, de este enorme caleidoscopio que era también su vida y su lucha social, su lucha ciudadana y también su lucha por el encuentro entre las personas. Hay una parte en donde ella acá lo teoriza la perspectiva de la democracia como cohesión social, pero también lo hacía desde una mirada interpersonal, no solo era el encuentro de los grupos, de los colectivos, de los procesos sociales, sino interpersonal. Yo conocí a María Angélica, es muy significativo recordar, no recuerdo el día, pero sí, marzo de 1992, organizó un primer encuentro del gobierno federal con organizaciones civiles en el Centro Interamericano en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en San Jerónimo. Había una serie de organizaciones civiles grandes, estaba el secretario Colosio, se habló por horas de muchas cuestiones, las organizaciones, muy pocas en ese momento que estaban trabajando en VIH, quienes trabajaban en discapacidad, era una perspectiva amplia de organizaciones, y ahí se definió definió el secretario, pero porque le dijo que había que crear un fondo para las organizaciones, ¿no? Era, digamos, un anticipo de la ley de fomento, y se decidió crear el fondo de coinversión social. El siguiente año hubo una reunión en la que ella no estuvo, pero sí se le consultó para hacer un primer acuerdo de organizaciones civiles. Acá quizá Laura Becerra, que vi por ahí, se acordará, y se hizo un acuerdo para generar el grupo de trabajo que hasta el 94, 11 años, pero obtendría la ley de fomento, la aprobación de la ley federal de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Luego la vi entre el 94, el 96, 98, en unos encuentros que coorganizó estupendos, la discapacidad, hacia el año 2000. Eran encuentros de primero cientos y después no estuviste, miles de personas. En un momento dado se reunieron 2.500 personas en un hotel para hablar de cómo darle carta de ciudadanía a esto, que logró además que en el año 2001, a la entrada del presidente Fox, sí se le diera carta de ciudadanía y se creara, bueno, una institución que hoy está en una iniciativa de reforma junto con otras 17 instituciones a punto de desaparecer, o en posibilidad de desaparecer por una propuesta del presidente. Realmente este proceso impulsó que hubiera una organización entre las organizaciones de discapacidad enorme en esta década, que ayudó también a que Gilberto Rincón Gallardo, con quien tuvo una relación muy estrecha, en el 2001 presentara a la Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que es el tratado internacional. Yo creo que es el mejor tratado internacional de derechos humanos y el más reciente que se hizo acá. Luego la vi en el 2001, cuando se creó la Comisión de Estudios contra la Discriminación, justamente coordinada por Gilberto, y ella estuvo como parte de esa comisión que ayudó a crear luego la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, el CONAPRED y muchas instituciones a nivel nacional. En el 2001 también fue a ver, yo entré a trabajar al Indesol y fue a ver a Cecilia Loría, con quien compartieron pues, muchísimas causas, temas, dos mujeres realmente extraordinarias. Y después de pasar a verla, pues, pasó a mi oficina, que quedaba en el pasillo, y fue a verme y me dijo: te vengo a encargar a mi hijo el Fondo de Coinversión Social. En ese año se convirtió en programa de coinversión social, ¿no? Y realmente el fondo ya llevaba 8 años, que era un fondo pequeño, se convirtió en un programa, tuvo por primera vez ese año reglas de operación, etcétera. Un fondo que además sabemos que desapareció ahora en el año 2019, fue el primer regalo a la sociedad civil del presidente López Obrador. En el 2003 la vi en el encuentro que organizaron
muchísimas mujeres de muchos espacios ciudadanos y políticos también del país, totalmente diverso, para celebrar los 50 años del voto femenino. Hubo un encuentro en el claustro de Sor Juana, estupendo, ahí estaba Manqué entre las organizadoras. Después la vi en el evento en el año 2004, cuando se promulgó la ley de fomento en Los Pinos, una fiesta ciudadana. En ese momento pensamos que nos había hecho justicia de la revolución, ¿no? Una ley que esa no está en la lista ahora, pero el año pasado estaba en la lista de la Secretaría de Gobernación para ser abrogada. En el 2009 me la encontré en la asamblea de CONAPRED. Ella ya lleva varios años ahí siendo parte de la asamblea de CONAPRED, acompañó a Gilberto Rincón Gallardo durante su presidencia y después se quedó cuando él murió para ayudar a cuidar la institución con Mario Luis Fuentes, y apoyando muchísimas agendas allí de inclusión. La vi después en el 2016, cuando me buscó para que hiciéramos un trabajo en relación con el Indesol para promover la inclusión de niñez vulnerada, pero de niñez realmente desde una mirada interseccional que la tenía, con una mirada de igualdad de género para la niñez más empobrecida, para la niñez indígena, para quienes vivían las peores formas de exclusión. Y después tuvimos un evento aún en el 2017 en el Indesol sobre la ley de fomento, sobre el proceso, para recordar cómo ha sido el proceso de transformación, primero de la relación entre gobierno y sociedad civil y la agenda faltante. Estas son algunas de las que recuerdo, pero creo que lo hago de esta forma porque me parece que cada una de nosotros podemos hacer nuestra propia lista, ¿no? Y podríamos hacer entonces una lista infinita de facetas en donde Manqué estuvo participando, impulsó procesos y tuvo una perspectiva en donde la refiere claramente en el libro, una perspectiva de construcción de ciudadanía, de construcción de institucionalidad pública, de muchas formas, de sin duda diálogo plural, ¿no? Era una de las personas que tenía una opción política muy clara, era aceptada, solicitada, tenía una apertura con todas las fuerzas políticas de este país, construía, no usaba su identidad, digamos, partidista para disminuir, no entraba en una serie de situaciones hoy que pues, han hecho mucho daño al país con este divisionismo también por las visiones políticas. Ayudó mucho a la agenda de inclusión, bueno, también me la encontré en un evento por la diversidad sexual, ¿no? Cuando después de que se aprobó el matrimonio igualitario se estaba buscando ampliar la agenda de derechos de la diversidad sexual, la agenda de igualdad de género que nunca dejó, y me parece que además fue una de las mujeres. Sabemos que hay muchos feminismos, pero que tenía una mirada interseccional del feminismo desde hace muchos años, ¿no? Sí visibilizaba desde hace 25 años a las mujeres con discapacidad y a las mujeres indígenas, y trataba de que esta fuera una agenda compartida por otros feminismos, y una mirada también, mencionaba al inicio, de cohesión social. Todos estos aspectos es muy lindo encontrarlos en el libro, luego describir cómo ella los teoriza, cómo ella los describe y cómo ella hace una cuestión que para quienes estamos interesados yo diría en la dimensión social de este país, no solo en organizaciones civiles, es una maravilla, porque es un recorrido histórico de la formación de la ciudadanía en el país y de la institucionalidad pública, ¿no? De cómo los movimientos internacionales influyeron en lo que estaba pasando acá, la relación en cada una de las décadas de los movimientos sociales internacionales y el correlato en México, de cómo una organización, otra organización, una institución, otra, es innombrable el número o incontable el número de instituciones y de organizaciones civiles que están descritas
en el libro y con las cuales pues yo creo Manqué puede escribirlas porque tuvo una relación con cada uno de esos procesos, y además no sé cómo hizo, pero le dio tiempo de documentarlos, le dio tiempo de describirlos, y no solo ser partícipe, una actriz de este proceso muy relevante, muy importante, sino también describirlos, ayudar a sistematizarlos. Entonces casi se va a convertir en un libro de texto para quienes quieran saber qué ha pasado en sociedad civil en los últimos años, ¿no? Y por qué hay que cuidar la institucionalidad pública de este país, por qué los temas no son solamente de recursos, ¿no? Cómo los recursos no pueden ser la única fuente de decisión para conservar un Estado y una sociedad fuerte, y por qué cuando se vulnera a la sociedad civil, a la institucionalidad, finalmente se está vulnerando siempre a los grupos más vulnerados, a los históricamente vulnerados. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo, me encontré con esta sorpresa. Yo pensé que era solamente una visión sobre la democracia de Manqué, pero es muchísimo más que eso. Les invito a todas y todos a leerlo, a difundirlo, y a que podamos a través del libro también ayudar a conocer y a reconocer toda la historia de su compromiso con México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, así es. Ahora le cedo la palabra a Luis Linares Zapata. ¿Sí? ¿Listo o no? Sí. Listo. Buenas tardes, señores y señoras. Está apagado. ¿Perdón? Bueno, sí, ya. Para escribir este libro, María Angélica Manqué trajinó toda su vida en pos de aliviar y mejorar la vida en común. Para lograrlo, se dedicó a interactuar con personas y organismos ciudadanos que sumaran impulsos para construir alternativas de mejora o de remedio a las necesidades. Pudo entrever y sentir la generosidad y la ilusión de participar para mejorar la vida colectiva. A esta continua capacidad transformadora del pueblo la llamó precisamente democracia creativa. Por ello se entiende la posibilidad de generar procesos de cambio para construir nuevas realidades, lo que le dio cuerpo a su central propuesta conceptual. A partir de allí, lanza rutas de encuentro con innumerables realizaciones humanas. No es un trabajo solamente teórico, de gabinete, digamos, lo que diera forma y fundara sus propuestas. Fue, en verdad, uno esforzado, continuo, de búsqueda y entrega, llevado a cabo entre la gente, para a partir de ahí canalizar y unir acciones de respuesta a sus anhelos o para remediar sus males. Tal sinergia la llevó con el tiempo y su misma capacidad inagotable a concebir que entre el pueblo existe y puede florecer la fuerza para conjuntar alternativas con múltiples soluciones, y así, sumando sus hallazgos, involucrándose en ellos, pudo estructurar su visión y darle forma conceptual a lo diverso. Nunca cesó
de ir y venir por la Ciudad de México, donde vivió la mayoría de su tiempo. También lo hizo recorriendo incansablemente el país, siempre colaborando con sus comunidades de base. Fue ahí, en esos amplios y abigarrados espacios nacionales donde fincó y ayudó a que brotaran y avanzaran miles de empeños ciudadanos. Angélica pudo unirse con su humano entusiasmo y precisa labor a lo que los demás hacían con sus vidas y necesidades. Fue toda una experiencia vital, empeñada cotidianamente en armar y conciliar sus ideas con los trabajos y las ilusiones de otros muchos. Marqué fue una adelantada soñadora, vio y apresó con precisión notable la energía colectiva que escurría por los incontables meandros de la sociedad. A eso le comenzó a llamar por su nombre: sociedad civil, pueblo organizado, ciudadanos en acción. Siempre concibió a la gente como un poder capaz de responder con ingenio y la fuerza necesaria para cristalizar en mecanismos, normas, leyes u organismos solidarios a sus propósitos. Su empatía la llevó a emprender sin descanso una cruzada que daría cuerpo a numerosas formas de hacer ciudadanía, de tejer sociedad. Nunca desperdigó ni despreció los pequeños o primerizos anhelos de la gente por contribuir. Con inmediata entrega se daba a colaborar y estar presente en las tribulaciones de otros, en las alegrías y en los deseos de ayudar que muestran los distintos grupos del pueblo en el país entero. Ya sea en el norte, el centro y las costas, pudo hallar dónde y con quiénes hacer la tarea indispensable. Así, poco a poco, concretando sus pasos, inyectando pasión y congruencia, dio pie a una enorme red de impulsos organizativos. Ahí pudo encontrar los motivos donde fincar su vida profesional. Ahí, supo también que radicaba una manera sana y positiva, admirable, de hacer política. Integró en el diario quehacer la manera de relacionar con destreza inigualable el vital binomio pueblo-gobierno como una forma superior del horizonte. Ahí también desembarcaron sus empeños para poder levantar una miriada de pequeños y abarcantes instituciones. No fueron pocos las que recibieron su desinteresada ayuda. Al ir sembrando el país, de grupos humanos organizados y su apellido creativo a la democracia, fue su muy personal aportación que se agradece. Este libro es un llamado a cualquiera que tenga una ilusión o que padezca un mal a remediar, para que se unan y colaboren para concretar el desarrollo que el país necesita. Propone Angélica tender puentes de entendimiento y colaboración con aquellos que desean aportar algo en la vida, sobre todo para aquellos que más lo requieren. Fue además una feminista esencial, empeñada en la equidad y la justicia como asunto y anhelo de todos. No puedo, por espacio,
y para no abusar de su paciencia, citar o mencionar las tareas llevadas a cabo. Basta con decir que ahí responden grupos en La Paz, Baja California, Ariete Ecológico en la Ciudad del Carmen, Maderas del Sureste o la Reserva Ecológica de los Chimalapas, un centro de educación popular infantil, también un comunal de salud y tecnología en Oaxaca, con otros en la búsqueda de desaparecidos o de dar cohesión a clamores de justicia de los muchos desamparados y con discapacidad. Hasta pudo impulsar a personas para arribar a congresos estatales o al mismo federal y allí impulsar y empujar variadas leyes. En fin, en este libro encontrarán muchos de sus esfuerzos en etapas cercanas a su muerte, hecho que para mí, por consiguiente, me hizo viudo después. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias por este testimonio, pues, cercano, ¿no? Desde la mirada de un cómplice, me parece, ¿no? O sea, más que solamente una persona que la admiraba a lo lejos, sino que era su cómplice de una vida tan fructífera. Le cedo la palabra ahora a Rosalba Vera, secretaria técnica, bueno, que viene en representación de Maestro Eric Flores, y ambos trabajan en la coordinación técnica del gabinete, ¿te parece? Así lo decimos más rápido. Muchas gracias. Buenas tardes, presidium, que nos saludamos, y público. Agradezco enormemente esta posibilidad de poder venir a compartir con ustedes la presentación de este libro, que sin lugar a dudas es el resultado de todo el trabajo que la licenciada María Angélica Luna Parra entregó y dio en su experiencia laboral y en su vida misma. Gracias. Este libro, Democracia Creativa, cuya autora es María Angélica Luna Parra, Manque, como le decían, es ejemplo de ella como luchadora incansable que siempre trabajó por la igualdad y el respeto de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, siempre de la mano con la sociedad civil para alcanzar el posicionamiento de políticas públicas y temas en la agenda nacional. Fue una experta en la planeación del desarrollo, así como en el diseño y operación de políticas sociales, en materia de desarrollo regional y metropolitano y en temas de género, inclusión social, lucha contra la discriminación y participación democrática de la sociedad civil. Democracia Creativa describe aquella participación que surge de la imaginación y de la energía de la ciudadanía para proponer cambios y soluciones. Se refiere, en una palabra, a la energía social que establece nuevos caminos para articular y trabajar para un proyecto común. Hablar de democracia creativa implica sobre todo la capacidad humana y grupal de generar ideas, lazos de cooperación y conocimiento a partir de la conjunción de esfuerzos de diferentes sectores para detonar la autogestión comunitaria grupal y fortalecer la dignidad de las personas, es decir, reconocer a las personas como capaces de construir su propio desarrollo, por lo que los cambios son generados por el talento y la voluntad de una sociedad abierta al diálogo y por el respeto a los otros. Ella en su libro nos dice muy claramente que existen diversos niveles de democracia. Democracia creativa es esa democracia donde da lugar a la participación de las personas, sea organizada o sea de manera independiente. Organizada por medio de la sociedad civil o de grupos que todavía no están establecidos. Y ella nos dice que hay diversos niveles de democracia. Al último justamente le llama democracia creativa, pero veamos cuáles son los niveles que ella reconoce en su libro. El primero de ellos se limita a la democracia electoral.
que implica la selección de representantes por medios legítimos y transparentes. El segundo apunta a la democracia participativa y se refiere a los canales establecidos para recibir la opinión o sugerencias de los ciudadanos, consejos consultivos, comités de contraloría, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato. Y justamente, como les decía al inicio, el tercer nivel es precisamente el de la democracia creativa. ¿En qué consiste ese nivel? Es el de la gobernabilidad democrática. Es el que incorpora en las decisiones gubernamentales la presencia de la sociedad civil a través de la opinión ciudadana en una nueva forma de gobierno apuntalada por organismos autónomos, consejos ciudadanos, contralorías ciudadanas, mesas de reflexión o espacios de concertación en las que participan asociaciones civiles, académicos, ciudadanos en general y funcionarios. Ella propone una nueva relación entre sociedad y Estado, que implica la participación activa y constructiva e ilusoria incluso de los propios ciudadanos. Este último nivel requiere de cambios en la creatividad social, en el que se rebasen las causas o los cauces establecidos, dando paso a inquietudes, anhelos de cambio, alianzas, intereses e interacciones, por lo que es imperativo generar sinergias y actitudes creativas que permitan la transformación y construcción de nuevas realidades. El libro está dividido en dos partes. En el primero se analizan los elementos que constituyen la democracia creativa en un nivel teórico, abstracto, desde sus determinantes básicos hasta las maneras de presentarse, para entender cómo se han roto estructuras y lenguajes, modos de interacción entre el poder y la sociedad, así como su papel articulador en los procesos sociales de hoy. Destaca lo relacionado con la generación de capital social y la cohesión social, que permite la coordinación y cooperación entre las personas y el beneficio mutuo. También se hace un acercamiento a la conceptualización teórica de los términos relacionados con la gobernabilidad democrática o gobernanza, que tiene que ver con esta relación que ella proponía, de una nueva relación entre gobierno y sociedad, así como de las instituciones internacionales que han traído estos conceptos a la vida pública de las naciones. Ese es el primer apartado. Y el libro también tiene un segundo apartado. En este segundo capítulo apartado, desde una visión histórica, se aplican los principios de la democracia creativa que propone y expone en la primera parte, para comprender el contexto y la interrelación de sucesos científicos, culturales y políticos en los que se dieron significativos movimientos sociales y acciones colectivas durante las últimas décadas. Se esquematiza el origen de los movimientos sociales, sus diversas etapas, los alcances y las transformaciones que han tenido. Asimismo, se presenta la narrativa de algunos movimientos recientes en México, particularmente al del medio ambiente, el de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad y en contra de la discriminación en general. Con este contenido, María Angélica Luna Parra nos muestra con minuciosidad el trayecto recorrido por la sociedad organizada en defensa de sus derechos, en el que ella también fue protagonista, y nos reitera una y otra vez que la participación ciudadana, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un elemento central en el desarrollo de las políticas públicas y en sus diferentes etapas, puesto que permite generar políticas que en efecto son efectivas y cercanas a las necesidades reales de la sociedad. Además, es un componente central en la construcción del país, de nuestro país, puesto que fomentándola también se fortalece la democracia, convirtiéndose así en lo que ella denominó democracia creativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. La escaleta que me dieron, ahora dice que me debo dar la palabra a mí misma, cosa que es muy raro, ¿no? Entonces prefiero darle la palabra a Luis Pérez Rulfo y yo cerrar y al final moderar, pues no sé, algunas quizá preguntas, quizá no tanto preguntas, sino yo creo que en este auditorio debe haber muchas otras anécdotas que complementen lo que hemos estado diciendo de este lado, ¿no? Eso estaría padre.
queda bien. Espérame tantito porque Sí, no sí, estaba sí, preparado. no, aquí yo mientras hago plática, tú no te preocupes. Le aprendí a Rosalba cómo pasar las hojas así delante. Uno siempre tiene la expectativa de que hay una visita. Bueno, así lo hacemos. Saludo con respeto a don Luis Linares Zapata, a María Angélica, a Constanza y Viviana Linares Luna Parra, a quienes no conocía, pero por extensión y por haber escuchado y vivido el amor que su esposa y madre les tenía, les dedico con profundo aprecio. También saludo con mucho gusto a Rosalba, a Katia y a Ricardo, quienes me antecedieron, Katia no, en el uso de la voz, y con ello pues facilitan la intervención del último, ¿no? Porque bien podría decir una sola frase, estoy de acuerdo y además es verdad. Sin embargo, hace unas semanas Viviana me llamó para preguntar si estaría dispuesto a comentar el libro póstumo de su madre, nuestra querida Manqué. De inmediato pensé, ¿por qué yo? Estoy seguro que hay decenas, si no cientos de personas a las que María Angélica habrá apoyado o hayan trabajado bajo su liderazgo durante su amplia trayectoria, gracias visita, como servidora pública. Y seguramente muchas de ellas, las personas, podrían tener una relación de amistad añeja e incluso familiar. Además, conocí a Manqué al final de su trayectoria pública como titular de Indesol, lo que fue suficiente para que dejara en mí una profunda huella. Entonces dije, por esto último, precisamente, dije sí, será un honor presentar el libro de Manqué. Dividiré el tiempo que me resta y trataré de compartir con ustedes con emoción y humildad lo que Manqué me enseñó como servidora pública, como líder, como amiga y como ser humano. Finalmente comentaré algunas de las impresiones sobre su libro póstumo, Democracia Creativa, y nuestras experiencias en algunos de los pasajes que consigna su libro, todas desde mi punto de vista. Doña María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo era todo un personaje, una dama en toda la extensión de la palabra. Recuerdo perfectamente el día que la conocí en lo que alguna vez fue nuestra casa en Coyoacán, las instalaciones de Indesol. Así era, nuestra casa. En esa ocasión ella salió a recibirme en el jardín de la casona, como siempre, elegante, sin afectaciones ni poses. No solo en su apariencia, sino también en su trato. Me hizo sentir especial, como si esa naciente amistad fuera añeja y entrañable. La razón de ese primer encuentro es que ella pretendía formar un consejo consultivo para el Indesol, integrado por académicos, activistas y directivos de organizaciones civiles y sociales, que representara a diferentes regiones del país y me invitaba a formar parte de este. En diciembre de 2012, yo iniciaba mi tercer año de un periodo de 4 como miembro del famoso CTC, el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, en el que María Angélica Luna Parra, nuestra querida Manqué, como titular de Indesol, tomaría un lugar en la Comisión de Fomento de la Ley, y la presidencia le correspondía a nuestro mutuo amigo Miguel Díaz Reynoso, hoy embajador de México en Cuba. Y entonces era titular de la Dirección de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de Relaciones Exteriores, la otrora famosa también de GEBOSC. Los otros 2 espacios del comité correspondían a la Secretaría de Gobernación, ya hablo en pasado, pues ya sabrán ustedes por qué hablo en pasado,
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos dos últimos funcionarios, a diferencia de Miguel y Manqué, por lógicas razones que se podrán imaginar, unos de gobernación, a mi juicio participaban con una indiferencia plena o una lógica de buscar la cooptación. Y el otro, con un trato a las OSCs de evasores fiscales. La tarea más significativa que a mi juicio emprendió Manqué en ese espacio, junto con varios de los que integrábamos el Comité de Fomento, fue que tanto la comisión de la que ella formaba parte y el Comité de la Ley tuvieran canales expeditos de comunicación y trabajaran de manera armónica bajo un mismo proyecto y visión, y que finalmente en la participación que ella tuvo lugar, que ella haría el 11 de julio de 2014, cuando se tomó protesta a los nuevos miembros del CTC, expresamente declaró que de esa fecha en adelante proponía se denominara Comité de Fomento, y que la evaluación de la política de fomento se realizara de manera conjunta. Ahí están las actas del CTC del 11 de julio de 2014. Ya se imaginarán las interminables reuniones que sostuvimos para ponernos de acuerdo, por aquí hay algunos compañeros y compañeros. Primero discutir quiénes harían dicha evaluación, siempre una institución académica, pero que usaban constantemente metodologías y términos de referencia diferentes, y cada vez que lo hacían presentaban una nueva evaluación sin posibilidad de contar indicadores y metas consistentes que permitieran hacer análisis de avances y retrocesos. Algunos compañeros y compañeras de aquellas épocas que se encuentran presentes podrán dar cuenta de ello. Durante su gestión como titular de Indesol, recuerdo vivamente ocasiones muy significativas que pintan a María Angélica de cuerpo entero. La primera fue que en su primera visita a Guadalajara me pidió la acompañara durante esa visita toda. ¿Me acompañas, por favor, los 2 días? Pues sí, ¿verdad? Pidiéndome expresamente la llevara a saludar a Rogelio Padilla Díaz, el Mayro, fundador del movimiento de apoyo a menores abandonados, Mamá Hace, un luchador social en favor de la población infantil en situación de calle, que ella había conocido en los 90s y a quien le tenía un especial afecto. Después de la visita, Rogelio me comentó que solo la había visto una vez en su vida y que desde entonces había estado al tanto del desarrollo de la institución y de las nuevas problemáticas emergentes de esa población. La segunda ocasión, de muchas, fue cuando me pidió que la alcanzara en el enigmático pueblo Mineral de Pozos. Los que la conocimos y trabajaron con ella, quizá Eric y Saúl, de los que alcanzo a distinguir, pues cuando te pedía era, pues por favor, allá te espero, ¿no? Entonces me pidió que fuera a Mineral de Pozos en Guanajuato para una visita de trabajo con una amiga mutua, Adriana Cortés, directora de la Fundación Comunitaria del Bajío, donde me sorprendió que a pesar de su apretada agenda se dio espacio para visitar varias comunidades, hablar con sus habitantes e interesándose genuinamente por los deseos y las maneras que ellos y ellas planteaban resolver sus problemas. Ya lo dijeron. Especialmente los proyectos productivos de las mujeres que por entonces Adriana impulsaba en esa región. La visita se extendió hasta más allá de las 10 de la noche y yo debía regresar de inmediato a Guadalajara. Su sincera preocupación de mi regreso por carretera la extendió hasta ir monitoreando por teléfono cada hora de mi avance, hasta que finalmente le llamé por la madrugada haciéndole saber que había llegado sano, salvo y sin contratiempos. Por esas fechas, yo servía como presidente de la Asociación de Fundaciones Comunitarias de México, Comunalio, y planeamos hacer una coinversión de recursos públicos y privados
a través de las fundaciones asociadas en Comunalia. Después de mucho cabildeo entre las socias, pues existía una resistencia natural a hacer proyectos con el gobierno, pero logramos que por primera vez se hiciera una coinversión con 3 fundaciones comunitarias, entre ellas, por supuesto, Corporativa de Fundaciones, la institución que me honro en dirigir. Me faltan 5 hojas. Manqué, sin proponérselo, es que veo la letra. Por eso es eso. Manqué, sin proponérselo, era una persona. Ándale. Ya me faltan menos. Sin proponérselo, era una persona que constantemente daba lecciones, tanto de vida como profesionales. Aquí están sus hijas y sus nietos, que lo podrán constatar. Fueron muchas ocasiones que después de alguna reunión en nuestro Indesol, íbamos a comer o a cenar ahí en Coyoacán, como amigos, como confidentes profesionales. Más de una vez me externó su preocupación por la rigidez de las normas burocráticas sobre el uso de recursos públicos destinados a comunidades de base, donde se consideraba un autobeneficio para alguna integrante de esa comunidad que organizara a otras mujeres, siempre son las mujeres, para recibir, por ejemplo, una dotación de tinacos o estufas de leña tecnificadas para sus casas, y que esa líder, en las mismas condiciones de pobreza que sus compañeras, fuera acusada de autobeneficio por recibir el mismo apoyo. Le molestaba sobremanera. Esa interpretación de la normativa gubernamental la consideraba un exceso, como ya lo dije, le molestaba. Manqué sostenía que la aportación de mano de obra, construcción de consensos en la comunidad, la gestión y la puesta en común de las habilidades tenían un valor que deberían equipararse al valor monetario del apoyo gubernamental, cosa que impulsó para que fueran tomadas en cuenta con las reglas de operación del programa de coinversión, ejemplo de una política real de desarrollo y progreso, quitándole así el componente clientelar y vertical del cual nuestro país aún no logra desprenderse. También tenía gran preocupación por los procesos de dictaminación. Las famosas coinversiones, que se habían convertido, y cito, en un examen de marco lógico, lo que hacía imposible acceder a recursos públicos a entidades sociales muy pequeñas o poco formadas en esos menesteres, y que su trabajo era de mucha valía para el desarrollo de sus comunidades, tal y como ella lo consigna en el libro en comento, Democracia Creativa. En el libro, Manqué, que desgraciadamente no cuenta con un índice que nos permita seguir la evolución detallada de su desarrollo y madurez de su vida profesional, nos habla de sus primeros pinitos en el ámbito social y político, los 80, 90, especialmente en la época de la candidatura de Luis Donaldo Colosio, sus experiencias previas en Cedesol. Desde ahí ya planteaba algunos aspectos como cultura, comunidad, arraigo, voluntad, deseos de pertenecer y participar como elementos indispensables para transitar de una democracia así, sin adjetivos, a una democracia creativa, en donde el adjetivo transforma el concepto. Pues ya esbozaba desde esos años lo que hoy, casi 35 años después, llamamos gobernanza, donde un cuerpo social amplio convoque a un nuevo modelo de desarrollo y justicia social, igualitario, solidario y comunitario. El diálogo y la deliberación entre los distintos actores en igualdad de condiciones de acceso a la información y sin jerarquías serían fundamentales como modelo en su propuesta. Plantea como sustento las bases de su propuesta en 4 ejes. El primero, la conciencia crítica con sus actores y papeles.
El segundo, el sentido de cambio, con una nueva visión del deber ser. El siguiente, lo que a mi juicio es aún una gran dolencia en México, la construcción de alianzas políticas para la gestión del cambio. Y el cuarto y el último, un desarrollo del plan de acción. En otros apartados da cuenta de lo que para ella significa lo público, una comunidad, una población que participa en la construcción de las propias soluciones a sus problemáticas, a sus formas de convivencia y renovación cultural, en el sentido de una cultura de legalidad cívica y de respeto mutuo, como se apuntaba. Páginas adelante, relata cronológicamente lo que ya comentaron mis compañeros de CONAPRED, que Ricardo. Es un compendio histórico de acontecimientos mundiales, década por década desde la posguerra, y los movimientos sociales y su correlación. Vale la pena leer todo ese apartado. Ella denomina ese apartado mirada retrospectiva sobre los sociales de la posguerra a la actualidad. Será por eso, precisamente, porque en el microscopio del paso de la vida, en el continuo del tiempo, la posguerra hasta nuestros días transcurrió su existencia. Finalmente hace un recuento muy puntual de su gestión como titular de Indesol. Ya hablamos del programa de coinversión social, infelizmente desaparecido por medio de la infausta circular número 1. Por cierto, convoco, conmino, ruego que juntas rescatemos la biblioteca de Indesol que Manqué con tanto ahínco estaba buscando empezar a digitalizar. El conocimiento colectivo de los proyectos sociales de México está ahí. Necesitamos hacer algo y no podemos perder esa pequeña biblioteca. Por esto que hemos escuchado y he leído líneas arriba, y han leído, y otros hechos que seguramente quedan en su ámbito familiar y otros de su trayectoria, puedo decir con certeza que María Angélica no solo fue una mujer visionaria, adelantada a su época, sino también de su tiempo. Agradezco a Casa Cenefi, nuestra casa. Hoy hubiéramos tenido 2 casas, por recibirnos. Gracias a la familia Linares Luna Parra, gracias a todas y a todos por escuchar. Sí, ya me arrepentí, te debí de haber dejado cerrar. Pero ya ni modo. Bueno, pues ahora me cedo la palabra a mí misma, ¿no? Soy Katia Artigues y soy fundadora de Comunicación para la Inclusión y de un portal de información sobre discapacidad que se llama Yo También. Yo decidí escribirle una carta, ¿no? Entonces dice: querida María Angélica, empezaré por decirlo hoy. Se te extraña mucho en México hoy y haces mucha falta. Como te fuiste el 30 de noviembre de 2017, antes de que llegara al poder Morena y a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, siento que tengo muchas cosas que contarte porque sin duda las cosas han cambiado mucho. Lo que te diré me llena de nostalgia, de coraje y creo que al final un poco de esperanza, de esas que ya no abundan. Leí tu libro Democracia Creativa, que de manera póstuma publicó el Instituto Nacional de Administración Pública y el Gobierno del Estado de México, y no puedo evitar pensar que debería ser una lectura obligada para muchos funcionarios y funcionarias públicas en la actualidad que malmiran las contribuciones que da la sociedad civil a la sociedad para la cohesión social, como mucho recalcas tú. Me parece que puede ser un buen texto para recordarnos de muchas cosas que hemos logrado como país, como sociedad, para darnos ánimo y volver a enfrentar las cosas que andan mal, que se descompusieron de manera acelerada en el camino. Te cuento para empezar que Indesol, nuestra casa, no, yo fui pocas veces, pero bueno, que dirigiste hasta tu muerte en 2017, fue desaparecido mediante un decreto, 1 de enero de 2022, como un regalo. Es claro que estoy siendo irónica, ¿verdad?, por su trabajo de casi 30 años. Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el último día de 2021 estableció que el Indesol se habría de transferir a la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social.
valga. Fue una decisión que nos dolió a muchos. El Indesol fue una institución clave para hacer realidad parte de lo que escribes en tu libro. Una democracia que escuche, tome en cuenta la aportación y el trabajo de la sociedad civil y cree junto con ella, que entienda la coinversión social y su papel para la vida en sociedad. Ay, María Angélica, pero no son las únicas organizaciones o instituciones que han desaparecido. Apenas ayer, martes 18 de abril de este 2023, también mediante el Diario Oficial de la Federación y supuestamente para, comillas, eficientar recursos públicos y agilizar procesos administrativos, cierro comillas, y al mismo tiempo, para hacer que el, comillas, aparato burocrático de la nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, se fusionaron, integraron o de plano extinguieron 18 organismos más. Te cuento algunos de ellos que, dado tu trabajo de toda la vida, te asombrarán, y creo que si estuvieras aquí te indignarían, como a muchas personas nos indignan, porque fueron producto del trabajo de muchos años, de muchas personas, incluyéndote, por supuesto. Ahí te mando. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, algo en lo que se debe ahorrar mucho, ¿no? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sí, María Angélica, el CONADIS, tú que ya con Ernesto Zedillo fuiste la primera funcionaria pública de México, que tras trabajar con colectivos de discapacidad y comenzar a hablar con ellos y ellas, junto a ellos y ellas, en clave de derechos humanos, impulsaste el primer programa integral por los derechos de las personas con discapacidad desde el DIF, y que lograste que este programa fuera acompañado por 600 organizaciones que participaran en él, como debe ser todas las dependencias públicas. El CONADIS, que es la promesa para cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, que además es de facturación mexicana porque México lo propuso al mundo. Eso fue solo el final. Antes, tú lo sabes y también lo escribes en tu libro, es fruto de la lucha de muchas generaciones. ¡Qué coraje, no crees! ¿Cómo terminaríamos aquí? No lo sé bien. Me sorprende, y creo que también te sorprendería, el silencio de muchas personas. Hombres, pero también mujeres, que más nos ha costado buscar un trato igualitario. Hay mucho silencio frente a lo que tú llamas la racionalidad vigente de un gobierno, de gobiernos regresivos ahora, donde además la sociedad civil está estigmatizada y vista como el enemigo. Ese status quo o racionalidad vigente que ahora vuelve a ser autoritaria. Tú la defines así en el libro, comillas. Esa racionalidad vigente que castiga, se asienta en un sistema de estímulos que gratifica a quienes fielmente coinciden con ella. Hasta ahí parece que lo escribiste ayer. Luego dice, se alimenta todos los días a través de la mercadotecnia, yo diría que de la mañanera ahora, los hábitos de consumo, de los sistemas financieros y la construcción de paradigmas, o dogmas ahora le diría. Se le añaden además héroes, heroínas y villanos. Parece que lo escribe ella, ¿no? Lo vemos todos los días cuando desde la mañanera se llama a linchar por redes sociales, al menos en los hechos, a personas que no están de acuerdo con el régimen. Tú que estudiaste Ciencias de la Comunicación, una de las primeras en estudiar esta carrera, que recién se creaba, te sorprendería ver cómo aún los reportajes más bien sustentados e investigados por profesionales son desestimados por provenir de opositores, entre comillas, y cómo se privilegia a personas que tienen muy poca formación en comunicación y a veces parece que leen lo que les piden como los medios, así se los identifican, ¿no? Que el presidente diga en la mañanera que una agencia de Estado como Notimex ya no es necesaria porque existe su conferencia, ¿no? Dejando a un lado todos los aportes que también se hicieron en Notimex, comprendida como una agencia de Estado y no de gobierno. Escribes tú en este libro. Una democracia creativa es la que describe la participación que surge de la imaginación y de la energía de la ciudadanía para proponer cambios y soluciones.
que se dan por el talento y voluntad de una sociedad abierta al diálogo, al respeto y a la corresponsabilidad hacia los otros. En otro momento hablas también de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y dices, comillas, tienden a posibilitar la ejecución de actividades de manera más eficiente que el Estado, principalmente por su cercanía con las personas y la flexibilidad de su organización con factores que potencian la creatividad para formular soluciones a los problemas sociales. Tu libro es un testimonio maravilloso porque da cuenta de la aportación de la sociedad civil y de otros grupos, de cómo su impulso ha forzado, aunque tú dices obligado, a plantear agendas que los partidos y gobiernos no traían, de cómo se han abierto nuevas comisiones como la de grupos vulnerables. Por cierto, ¿sabes que ya no hay una en la Cámara de Senadores esta legislatura? La quitaron por no gastar tanto, ya sabes. De cómo este trabajo en la sociedad civil logró la creación de la misma CNDH, por ejemplo, que ahora está al mando desde 2019 de Rosario Piedra Ibarra, sí, la hija de la luchadora social que ahora ha ido desmantelando la institución que tanto costó. El CONAPRED, por ejemplo, otro logro de la sociedad civil, no ha sido apagado, pero casi. Durante 2 años estuvo sin persona titular, imagínate. En fin, parece que me quejo mucho, de hecho lo hago, porque leer un libro como Democracia Creativa es un recuento con teoría, ejemplos y buenas prácticas de muchas cosas que tuvimos, algunas que aún tenemos y muchas que tenemos que recuperar. Estaba leyendo lo que sobre ti escribió un líder con discapacidad que admiro mucho, Santiago Velázquez, de Vida Independiente, en el libro María Angélica Luna Parra, Una vida para recordar, sobre las actitudes que tomabas ante las dificultades. Y él la está citando a ella, ¿no? Dice, lo malo vamos haciéndolo a un lado, continuemos con esto, tenemos que enmendar errores, tenemos que volver a retomar. Y luego decía en otro momento, bueno, esto no funcionó, vamos a darle para adelante. Así lo recordaba Santiago a María Angélica. O como terminas en particular el recuento de la página 202 de tu resumen sobre la lucha para la inclusión de las personas con discapacidad. Dice, porque la lucha por la inclusión y los derechos humanos nunca termina. Cada vez que tenemos una puerta que se cierra, hay que abrirla y volverla a abrir. Y esas palabras me alientan ahora que en lugar de tener una democracia creativa, como ilustras, planteas y defiendes en este libro, pues más bien tenemos una democracia de puntadas autoritarias. No te conocí lo suficientemente bien como para saber si eras o no una persona religiosa y si creías en algo así como el más allá. Yo sí a mi manera, entonces, podrías venir a jalarle las cobijas y las orejas en sueños a muchos funcionarios y funcionarias que no se dan cuenta de la fuerza que están perdiendo, y de paso también venir de cuando a susurrarnos al oído a todos aquellos y aquellas que luchamos por un mejor mundo para que no decaigamos. Ahí te lo encargo. Muchos abrazos apretados, Carmen. Miren, justo lo acabo de nombrar, ¿verdad? Apareció en cuanto lo nombré, Santiago Velázquez, bienvenido. Bueno, bien. Bueno, pues ¿qué les parece si en estos minutos breves que tenemos alguien quiere comentar algo de María Angélica, de su libro? Santiago, ¿no? Sí. No hay que rogarle demasiado, créanme. Bueno, pues primero que nada, gracias por asistir, gracias por esta acción tan importante, gracias por este libro. Definitivamente ahorita estuve regresando toda la cinta de los momentos que viví junto con María Angélica, poco antes de que se anunciara la candidatura de Luis Donaldo. Todos los planes que teníamos, a veces nos amanecía en las reuniones que teníamos con los diferentes líderes con discapacidad de todo el país, porque ella logró hacer un gran proyecto donde se buscaron los principales líderes con discapacidad de los 32 estados y logró concentrarnos al grado de que llegamos a tener la oportunidad de tener una especie de sueldo de trabajo en el DIF que ella también gestionó,
y que en ese tiempo pues yo para todo, en cuanto veía algo que no me parecía, pegaba el grito. Entonces siempre fui el patito negro de todo, ¿no? Porque yo explotaba a veces contra todas las injusticias que se daban, y siempre la que me calmaba era ella, ¿no? Siempre me escuchaba, y al principio yo sentía un poco raro que se acercara a mí alguien que estaba tan metido en el PRI, y que en ese momento yo, contra los funcionarios que no operaban bien el tema de discapacidad, me les iba encima, tomaba los lugares donde íbamos a hacer reuniones. A veces el DIF tenía una rueda de prensa, yo tenía otra en otro lado, y finalmente ella lograba que me sumara a todo ese trabajo. Entonces me fue enseñando a crecer, a entender que siempre las cosas no son a mi manera. Incluso ahora yo le he dado tantas vueltas estos años a cómo carajos vamos a retomar nuevamente el trabajo y todo el esfuerzo que se ha hecho en discapacidad. Y siempre la invoco a ella mentalmente diciéndome: tienes que ser inteligente, Santiago, tienes que ser inteligente, porque hace algunos años una de las acciones más fuertes que tuve, tomé la Cámara de Diputados, y que de repente todo el mundo pues hasta me amenazaban de muerte de repente, y siempre cuando iba a tomar una decisión, por ejemplo, el tomar las principales avenidas ahí, me dijeron todos los muchachos: la tomamos, Santiago, tú dinos y nos aventamos. O sea, una de las cosas que para tomar la decisión invocaba a ella, y decía: María Angélica, dime qué chingados hago aquí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? Y ya nomás eso pensaba, y dije sí, y tomábamos la avenida, y los diputados pues ya se imaginarán cómo están. Entonces, pues así son las cosas, ¿no? Yo con ella, pues, ¿qué le puedo decir? Que sí, sin duda alguna, ahorita por ejemplo, ya llevamos 27,000 chicos en todo el país integrados, trabajando ya de una forma con autoempleo, con empresas, de alguna manera, y yo les puedo asegurar en este momento que si no hubiera sido por ella, hubiera tomado unas decisiones que una vez tomé cuando un funcionario de ella me dio toda la espalda, me dio contra el suelo, me regresé a mi estado de Nayarit y dije: a la chingada todo, o sea, yo no tengo ninguna necesidad. Regreso a México gracias a un sacerdote que me dijo: Santiago, si tú no te regresas y das la cara y hablas por esto, no lo va a hacer nadie. Así, con eso te lo digo, porque yo al principio pensaba que me iba a dar por mi lado el sacerdote, ¿no? Y cuando me dijo: regresa, da la cara, enfréntate. Regreso a México, y había un evento en Los Pinos, y me metí como pude, y ahí María Angélica me dio el espacio para hablar con Cedillo Cato en ese tiempo, y hablé con él, y me dijo, incluso yo traía una carta ya firmada por todos los candidatos que estaban participando para la presidencia, firmada, y me dijo: Cedillo, te falta la mejor. Y ahí comencé, y regresé nuevamente, y gracias a María Angélica me mantuve en esa línea. Gracias a María Angélica no mandé al carajo todo esto, y gracias a ella, afortunadamente, estas miles de vidas con discapacidad están teniendo una vida digna. Y no espero bajar la guardia hasta que se baje el telón, como lo hacía ella, ¿no? Me decía una de sus hijas que hasta para eso ella organizó todo, cómo iba a ser su velorio, su entierro. Entonces espero yo tener esa capacidad para que cuando se baje el telón, tener esa capacidad y esa mirada digna para el frente. Muchas gracias. Por cierto, les comento que hay para todos los asistentes, ¿sí? Una copia de este libro acá atrásito. Gracias. Yo confieso que no he leído el libro, lo voy a comprar un ratito, pero quiero platicar 3 momentos de convivencia. Bueno, con ella conviví muchos años, pero solo 3 momentos como anécdota. Uno, un guerrero hace muchos años, porque Angélica tenía un poquito de corazón guerrerense, ustedes lo saben,
Y en unos momentos muy difíciles, a principios de los 80, cuando todavía la guerrilla estaba viva, cuando había que discutir el tema de la amnistía con Lucio y con Genaro, Angélica nos ayudó a hacer puentes, construir puentes. Primera construcción de puentes, que hoy no existen. Esa fue una anécdota inolvidable. Todavía los compas, yo que voy a regresar de Guerrero, nos acordamos de eso. Yo les platiqué, iba a estar yo aquí, y pues me lo recordaron, pues aquello que vivimos en aquellos años. Dos Morelos, que a veces con Donaldo y a veces sin Donaldo, construyendo puentes también, pero rompiendo esquemas, porque Angélica era del sistema, pero era antisistémica. Qué paradoja, ¿no? Trabajaba en el sistema y estaba contra el sistema en un juego muy complejo, de mucho debate, y ahí lo logramos. Se rompieron normas, se discutieron reglas, se transformaron reglas, se subieron proyectos que no estaban autorizados, bueno, ustedes lo saben, y demás. Ese es otro elemento de antisistémica en el sistema. Y una tercera, cuando David habló de la casa Indesol, pues fíjense que la casa de Indesol también fue de los campesinos. Yo represento a una gran cantidad de productores de este país, del altiplano, y con Angélica, bueno, aquí están testigos, decidimos que iban a venir los compas a vender hortalizas en el Indesol, y fue un éxito. Ganaban ellos, ganaban los que compraban productos frescos, y fue una maravilla. Es decir, la casa del Indesol fue también la casa de los campesinos. Y bueno, ahí creamos la red de agricultura familiar, ahí se discutió, y eso se acabó. Por eso, cuando uno ve el Indesol y pasa uno por Coyoacán y ve esa tragedia, dice, y hace rato me dijeron, iban a venir, pero hubo un problema muy serio, porque ya saben que se quemó la central de abasto, y ha habido una serie de broncas muy fuertes, no pudieron venir, pero me dijeron, yo estoy mandatado para decir, recuerda que el Indesol fue nuestra casa, la casa de los campesinos. Aquí. Silvia Lozada. Hola, soy Silvia Lozada, soy fundadora de la primera escuela de perros guía para ciegos en América Latina, y la verdad es que yo tengo el corazón lleno de gratitud, porque María Angélica fue una de las primeras personas en 1989 que unió a las personas con discapacidad, que teníamos anhelos, que teníamos proyectos, que teníamos sueños. Fue la persona que escuchó persona a persona y proyecto a proyecto, y abrió las puertas poco a poco con cada uno de los diferentes funcionarios. Recuerdo mucho que siempre que nos convocaban a la presentación de alguna política de gobierno por la presidencia de la República, siempre me abría la puerta, y me refiero a que permitieran el acceso a mi perra guía, porque parecía increíble, pero siendo un espacio en el que se iba a hablar de discapacidad, no se permitía el acceso. Y ella siempre estaba atenta y preocupada por eso. Estoy también muy agradecida porque ella estuvo en la inauguración de nuestras instalaciones el 4 de noviembre de 1997, y posteriormente siempre trató de estar presente en cada graduación de nuestros perros. Ahora estoy muy agradecida también porque Constanza, su hija, está apoyando a nuestra organización, que está viviendo los efectos del mal mirar a las organizaciones de la sociedad civil. Voy a leer con mucho cuidado este libro y espero que en nuestra escuela también se convierta en un audiolibro. Muchísimas gracias. Este libro tiene que ser, si no es ya, tiene que ser accesible, obviamente, para personas con discapacidad.
Buenas tardes a todas y a todos. Soy Araceli García Rico. Tuve la fortuna de vida de haber colaborado con la licenciada Luna Parra. La conocía hace muchísimos años, pero ya en el 2012 de integrar parte de su equipo en el Indesol, así que hablamos de Indesol y la verdad también se me enchina la piel por todo lo que ahí conocimos. Y bueno, para ser breve quisiera comentar dos anécdotas de vida también, lo diría. Cuando se inauguró una de las unidades pluviales apoyadas por el PAIMEF, y que ¿de qué se trataba? Pero pluvial para lugares donde, bueno, todavía en pleno siglo XXI no llegaba el transporte hasta allá, y estoy hablando de Tabasco, la zona de los Aztlán, y le dijeron a la licenciada Luna Parra, basta con que usted inaugure esta barquita donde va a ir un abogado, un trabajador social y una psicóloga. Y ella dijo, no, ¿cómo que solamente voy a ir a la inauguración? Vámonos a recorrerlo. Y ahí vamos en pleno Grijalva, que además no estaba tan tranquilito que digamos sus aguas, entre troncos y idas y venidas. Llegamos hasta esa comunidad donde ella dijo, teníamos que llegar aquí a generar esperanza, a generar cohesión social, que lo han mencionado mucho aquí. ¿Por qué? Porque les preguntaba, bueno, ¿y ustedes ya les llegaron tales y tales apoyos, conferencias, cursos, programas sociales? No, nada de eso. Estamos muy, muy lejanos. O sea, tenemos que ir primero a tomar la barca, llegar hasta la ciudad, luego a la capital y de ahí hacer los trámites que son muy engorrosos. Pues para eso estamos aquí, para hablarles de esperanza y para hablarles de que tienen que cuidarse entre ustedes para poder esa cohesión social, cuidar a sus niñas y niños, tener huertos comunitarios, prevenir la violencia, generar autosuficiencia económica y en fin, de ahí todo esto surgió. Ahí estoy hablando por parte pues, de este gran trabajo que se hacía desde el PAIMEF y que ella impulsó tanto que no bajaran presupuestos, pero también cuidaba mucho a sus colaboradores y colaboradoras, hacía una gran familia. Hubo una ocasión, un diciembre, que a los colaboradores por honorarios no les habían dado su aguinaldo. Ella decía, ni el pago ni el aguinaldo. Decía, no son trabajadores de segundo. 70% de la administración pública está integrada por personal por honorarios porque no quieren generar ningún tipo de prestaciones o antigüedad. Y estaban en el brindis de la Sedesol y ella dijo, pues yo los brindis no estoy contenta porque no estoy tranquila porque mi equipo no está cobrando y no va a pasar una buena Navidad. Y fue a hacer guardia afuera de donde estaba el oficial mayor de Hacienda hasta que le aprobaron que se tenía que pagar al día siguiente el aguinaldo. Entonces, bueno, pues son ejemplos de vida, sin duda a mí me marcó todo, como dice Santiago, a partir de ahí todo lo que hago es siempre, ¿cómo lo haría María Angélica Luna Parra? No nos ha ido muy mal, afortunadamente, siguiendo sus consejos. Ahora formo parte de una asociación civil con Marta Guzmán, que la invité hoy para que conozca todas estas historias maravillosas de una mujer que dejó huella en esta generación y todas las que vengan, y esta organización es Mujeres Empoderadas con Causa. Pues muchas gracias. Y un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Estamos aquí, pero es que esto hay que hacerlo, no rápido, aunque sea rápido. Buenas tardes. Yo soy Marcela Serrano, fui líder sindical de primero Insol y después Indesol, muchos años con la licenciada Luna Parra, que fue la primer titular de Indesol, que presentó su proyecto llegando, además de la presentación, con todos los trabajadores, incluyendo a los de base, porque esos somos los atestados. Y fue muy importante para nosotros el que ella nos diera esa apertura y esa confianza de podernos acercar a ella. Ella tenía una sensibilidad social, humana, laboral, de todo tipo como persona y como profesional, que yo no lo he visto nunca en ninguna administración. Era muy importante su trabajo, porque a todos nos daba la apertura y nos incluía en todo lo que ella estaba haciendo. Ella, al platicar con nosotros, con cualquier persona del personal de Indesol, los incluía en todo lo que ella estaba haciendo y de alguna manera nos pedía el que ella quería saber qué pensábamos a ese respecto. ¿Por qué?
Yo tengo una hija discapacitada con esclerosis múltiple y en el momento que yo se lo comenté, porque ella vio que yo llevé a mi hija a Indesol, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres que la llevemos? Entonces, esa sensibilidad a la discapacidad, a las mujeres, donde alguna vez en Indesol hicimos una oficina que era especial para las mujeres trabajadoras de Sedesol violentadas, con psicólogas, con abogadas, y que muy felizmente cuando se les ocurrió, la cerraron. Había una demanda extraordinaria cuando fue abierta al público en general, ya no nada más era para las trabajadoras de Sedesol. Entonces, nos han ido cerrando los espacios. Ahorita es muy triste que ahora es Bienestar, pero no sé del Bienestar de quién, donde Conadis ocupa medio piso en Reforma 51 después de estar con el maestro Toledano ahí en Polanco, donde han ido cerrando los espacios, o sea, yo no sé qué pretenden, donde, por ejemplo, en ese edificio de 22 pisos, hay 6 pisos vacíos por toda la gente que han corrido, de base, de honorarios y de confianza, donde el INJUVE ocupa 2 pasillos, donde no hay personal ya. Entonces es una situación muy crítica que ¿qué vamos a hacer? Es muy importante que volvamos a retomar todo lo que en su momento ella tuvo la visión y el conocimiento para poder hacer su libro y que todos conozcamos su experiencia para poder seguir adelante. A mí me tocó de alguna manera el privilegio cuando fue el 22 aniversario de Indesol, estuvimos ahí en el instituto y que íbamos a hacer el 25 aniversario y que ya no fue posible porque se fue. A mí me tocó, pues de alguna manera yo estaba en el servicio médico, además del sindicato, el poder estar cercana a ella, donde llegaba Marquito y vámonos porque la jefa te quiere. Entonces, fueron unos momentos muy tristes para mí en lo personal, porque ella fue como una mamá, porque ella era maternal en su trato y en su cariño hacia mí, y yo se lo agradezco de todo corazón. Gracias. Yo diría que las hijas tienen que hablar, ¿no? Ay, perdón que las saldo de ahí, ¿no? Bueno, a ver, sí, otras más acá. Pero ustedes, váyanse preparando también, ¿no? Para cerrar con... Oigan, pues yo les voy a traer una personalidad distinta de María Angélica. Resulta que María Angélica era chica del francés, del francés del Pedregal. Y justo, fíjense, el 1 de septiembre del 2016 le fui a hacer una entrevista que por cierto está aquí grabada y se las voy a mandar. Y entro y me dice, ¿tú eres Arvide? Sí. Bueno, yo no tengo una entrevista hasta que le digas a tu hermana que me dio un balonazo en Quemados, que todavía me acuerdo. Que me sacó el aire y que acabamos en la enfermería. A partir de ahí, a mí ya se me olvidó la entrevista. Y empezamos a hablar del colegio, y bueno, ella era una super líder, por supuesto, medalla de excelencia, medalla de honor, medalla de no sé qué, medalla de no sé qué, pues como en su vida, ¿no? Se sacó todas las medallas habidas y por haber. Entonces, yo la quiero mucho y la quiero desde un lugar diferente, bueno, por supuesto que aprecio muchísimo que haya sido, además ese día le dije, voy a decir algo horrible y disculpen, pero es la primera priista que me cae bien. Y que no hablas como priista, hablas como gente normal. Entonces, qué gusto de conocerte, qué gusto. Entonces, no me acuerdo de la entrevista, pero está muy divertida la primera parte porque después se nos olvidó.
y ya se los voy a dar. Muchas gracias. Soy Laura Becerra de Equipo Pueblo, una organización ya viejona como yo, y quiero contar igual 3 cosas que compartimos con Angélica como esa sociedad civil que defendíamos nuestros derechos. Creíamos que ella lo iba a hacer, y Angélica nos hizo dictaminadores. Ese ejercicio de la dictaminación que ustedes recordaron, en donde teníamos la posibilidad de eso, de dictaminar los proyectos que se aprobaban en el marco, digamos, de desconfianza que había, de clientelismo que prevalecía. Tuvimos esa oportunidad, pero además fuimos fomentadores. Ella creyó en nosotros, y cuando se da este programa, la fortaleza del programa de fortalecimiento institucional, y Equipo Pueblo fuimos por 10 años, porque Angélica confió en nosotros y en muchas organizaciones, y nos llevaba a que dialogáramos ahí y platicáramos lo que íbamos a llevar, y nunca hubo censura. O sea, la verdad que los que fuimos fomentadores o capacitadores en este programa, hicimos y dijimos, claro, siempre lo poníamos a consideración, había debate y había diálogo en Indesol, porque ciertamente lo que había en Indesol era diálogo, ¿no? Pudimos dialogar todo el tiempo, y todo el mundo se podía parar a decir lo que quisiera, a veces más críticos, a veces menos críticos, algunos puristas, algunos no puristas, pero el caso es de que en esa casa se dialogaba y tuvimos esa posibilidad. Y la tercera que quiero contar, que me confió Equipo Pueblo, es que tenía su preocupación de que los servidores públicos y las servidoras públicas le decían que el dinero de Indesol era a fondo perdido, palabra que conocemos todos los que estamos en este espacio, y ella siempre defendía y decía, no es fondo perdido, y trataba de explicar, y por eso hicimos un ejercicio de escribir sobre qué entendíamos por el impacto social, y muchas organizaciones hicimos un aporte para decir cómo podíamos medir, ¿no? O mostrar y demostrar que lo que ocurría con los proyectos apoyados por Indesol realmente tenían un impacto social de veras de fondo. Biblioteca, que cuando llegan muchas personas a hablar de sociedad civil, creen que conocen a la sociedad civil, y nos da a veces vergüenza y a veces coraje escuchar que piensan que la sociedad civil surgió en 85, y ella se enojaba mucho cuando alguien decía que la sociedad civil había surgido en 1985, y ella decía, pero ¿cómo pueden decir eso? Y ese centro de documentación es muy valioso, y a muchas personas les hemos dicho, ¿ustedes creen que no hay historia de la sociedad civil? Claro que la hay, está escrita ahí, son decenas y centenas de testimonios de proyectos reales, no inventados, ¿no? Entonces, bueno, eso le agradecemos entre muchísimas cosas más, y que haya confiado en nosotros. Nunca se atribuyó los méritos de la sociedad, a diferencia de otros servidores públicos que decían, el instituto tal se creó por mí. No, ella siempre decía, la sociedad civil, a ella le debemos que haya marco institucional y que haya marco yo sí quiero ya comprometer a CEMEFI, ¿no? A que encabece el rescate de la biblioteca, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Levanten la mano los que estén a favor. Ya, eso lo aprobaron. Bueno, pues voy a tratar de hacerlo sin llorar, es increíble, pero es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo. Yo les quiero agradecer a todos los que están en este momento su presencia, al CEMEFI por abrirnos sus puertas. Es realmente un lugar ideal para la presentación de este libro, es la culminación de todo un trabajo de un aprendizaje que tuvimos desde que nacimos. Yo crecí oyendo en mi casa, viendo a mi mamá, la acompañé desde primaria, desde chiquita. Mi primera anécdota, y lo recuento en su libro, es en la delegación Álvaro Obregón, con los panchitos, yendo a visitarlos, atendiendo a la sociedad. Crecí con esto pensando que era lo normal. Cuando empecé a trabajar me di cuenta de realmente los espacios que mi mamá había logrado abrir. Me dio muchísimo orgullo el que fuera yo reconocida solamente por tener su apellido, y la verdad que sigo siendo reconocida por eso. Es un orgullo ser parte de su familia, es un orgullo escuchar lo que ella abrió, lo que ella logró. Es un reto para todos nosotros seguir su camino, y en eso estamos y seguiremos en eso.
Bueno, pues yo adicionalmente no hay mucho que decir, pero es lo mismo que Viviana, y otra vez gracias a todos ustedes a darnos la oportunidad de estar aquí, como bien dicen, nuestra casa, ¿no? Y yo me quedo, porque Vivi ya dijo lo mismo que yo hubiera dicho, con las tareas, uno, de hacer este libro, audiolibro y PDF para que se pueda dejar. No sé si por Rubén nos lo permita, también hay que, estamos ahí, pero creo que sí es una deuda, porque para nosotros era justamente la necesidad de presentar este libro, era el que se pudiera donar, el que pudiéramos darle las alternativas aquí a la biblioteca, a todos los centros de estudio, porque sabemos, pues como bien han dicho todos ustedes, y estamos convencidos de que es pues un como libro de texto, pues como muy, pues que todos lo tenemos que leer, todos los que estamos en esto, son términos que nos platicamos y nos decimos y por los que trabajamos todos los días, ¿no? Entonces, pues gracias. Yo les voy a contar una anécdota de qué es vivir en una casa con una mujer como mamá y un papá. No fue fácil, pero fue muy divertido porque fuimos muy consentidas, nos consintieron muchísimo, y vivir esta dualidad de tener una mamá en esa época que salía a trabajar apoyada por su marido. Nunca hubo pero que valiera. Si tenía que salir temprano, regresar tarde, no importaba, ahí estaba mi papá también trabajando y nosotras pues haciendo lo que nos tocaba, pues, travesuras, salíamos, no entendíamos muy bien, bueno, yo siendo la más grande, qué significaba sociedad civil. O sea, decía, ¿qué es ese nombre? Pues yo tenía 15 años, quizá más o menos, cuando empezó mi mamá a tener ya más estructura en esto. Pues para mí crecer con todos estos nombres que se fueron afinando con el tiempo, de gente que necesitaba apoyo y ayuda, pues fue algo cotidiano, lo teníamos en la casa. Entonces nos fuimos dando cuenta que, pues sí, consentidas, pero el ejemplo valía muchísimo más que, pues, que nos regañaran, ¿no? Como que nunca nos regañaron. Mis hermanas hicieron lo que quisieron, yo también. Mi papá siempre también estuvo como apoyando sin tener que ser algo que interrumpiera su camino. Y pues más o menos entre los años pasaban, íbamos entendiendo que sí era, y era necesario que ella estuviera fuera haciendo tu trabajo, porque solo ella tenía esa fuerza para hacerlo así. Nadie más, nosotras, ninguna puede ni siquiera igualar lo que ella podía hacer todos los días. Es que se levantaba sonriendo y llegaba sonriendo, no importa a quién vio, si se peleó, y llegaba, tenía migraña, eso sí, y entonces le traíamos su cojín, le hacemos masaje y le dábamos una aspirina y así platicábamos, pero todo era sonriendo, nunca fue un regaño. Entonces eso pues creo que hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos y pues vamos más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido una tarde muy padre aquí en Casa Cemefi, de muchos recuerdos, de mucho cariño. Y terminemos, ¿les parece bien, con un aplauso a María Angélica? Y difundirlo. Gracias.